Hoy nos acompaña nuestra colega Juliana Bueno. Ella es analista practicante de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano y miembro del Foro de Medellín, quien será la encargada de moderar la discusión clínica de hoy. Entonces, Juliana, bienvenida y te cedo la palabra. Jamie, muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias a los miembros del Foro Bogotá por la invitación nuevamente. Saben que es un espacio que me gusta mucho, pues en el que he tenido la oportunidad de compartir con ustedes varias veces. Así que para mí pues es un placer poder estar acompañando pues este trabajo el día de hoy. Bueno, pues como saben, en este espacio se está haciendo un trabajo acerca de la transferencia. La sesión pasada yo no estuve presente, sin embargo, me han contado que en la sesión pasada se trabajó bastante el tema de la transferencia en Freud, particularmente en un texto, les recordar, repetir, reelaborar. Y entonces el movimiento que vemos aquí entonces en la sesión de hoy es justamente como un viraje hacia pensar la transferencia en Lacan, ¿cierto? Este espacio entonces es la novena discusión clínica, donde justamente se está trabajando el tema de la construcción del concepto de transferencia de Freud a Lacan. Y puntualmente para hoy teníamos un tema y un texto de Colette Soler, cuyo nombre es El deseo del analista y la demanda transferencial, y contamos con dos expositores, dos colegas del Foro Bogotá, quienes van a comentar el texto y seguramente pues algunos otros elementos más, que son Nixon Incapié y Catherine Villa. Bueno, además les cuento que este texto de Colette Soler se encuentra en un libro, es como una compilación, el libro tiene como título ¿Qué se dirige en una cura analítica? Y se trató de un ciclo de conferencias debate que se llevó a cabo en el 2007 y 2008 en el espacio de escuela en el Foro Psicoanalítico de Madrid. Ese es entonces un poco como el contexto de este texto de Colette Soler, que es como la guía para el espacio que nos ocupa hoy. Bueno, a mi modo de ver, un texto muy interesante, muy rico de leer, que seguramente dará muchos aspectos para discutir, para pensar. Me parece que a pesar de que es un texto del 2007, 2008, pues no sé puntualmente pues en dónde ubicarlo, pero en ese periodo de tiempo y que ya han pasado unos años, sigue siendo de mucha vigencia pues para nuestra actualidad. En general es un texto que trata de abordar la cuestión del deseo del analista, sobre todo en el aspecto de qué ofrece el psicoanálisis y qué ofrece el deseo del analista en contraposición a la oferta de la civilización capitalista, ¿cierto? Me parece que es el eje fundamental del texto. Bueno, yo pues no quisiera adelantar pues como más elementos. Prefiero darle la palabra entonces a Nixon y ahorita los acompaño en la discusión. Nixon, adelante. Bueno, buenos días para todos. Buenos días todos los que nos acompañan en esta sala. Qué bueno compartir en este día. Ya se va cerrando nuestro mes de octubre y de igual manera el año prácticamente. Estamos en nuestras últimas actividades del foro y en nuestras últimas actividades también del año. Cabe recordar que el mes pasado estuvimos tratando el tema de la transferencia desde la vista freudiana, pero entonces el día de hoy nos convoca Lacan. Como lo comentaba Juliana, es un texto muy rico, muy chévere, muy interesante, ya que nos da grandes aristas acerca de la civilización, acerca de la demanda, acerca de la oferta, que son palabras que vamos a estar tocando a lo largo de la discusión, y del rehusar. Son cosas muy importantes que vamos a estar tocando alrededor de este tiempo. Bueno, el deseo del analista y la demanda transferencial. El día de hoy nos encontramos en la novena discusión clínica, la construcción del concepto de transferencia de Freud a Lacan. Para iniciar, es necesario recordar la intervención de hace un mes, en la cual se trataba el tema de las transferencias de la concepción freudiana.
Hoy intentaremos brindar aristas de este concepto de Freud a Lacan. Tal vez sea necesario recordar el texto sobre recordar, repetir, reelaborar, el cual dio base sobre la transferencia. Transferencia que obtura en forma de repetición, aquella sobre la cual hace que surjan aspectos que no se recuerdan, sino que se repiten en forma de acto. Yo creo que este texto ha sido base para nosotros en diferentes momentos, en diferentes espacios de la universidad y que se ha tocado en diferentes momentos. La transferencia en esencia es demanda. La misma palabra transferencia es demanda, ligada con el discurso del tiempo. Por medio de este se vehiculiza. De esta forma, el deseo del analista busca responder a esta demanda. De allí la analogía utilizada por el ponente del mes pasado y que hoy traigo nuevamente. Comento. Análisis funciona como un pulmón para el paciente, pues le permite respirar mejor. Y vaya que estos tiempos se ha ahondado en el tema, en la necesidad de la respiración, de la importancia de los pulmones a nivel orgánico, por temas actuales, sanitarios. Pero ¿cómo estos convocan al sujeto que requiere un respiro y acude a la consulta? Pregunto el día de hoy. Para no ir tan lejos, el propio deseo del analista se inicia y sostiene en el propio análisis. A continuación me permito citar a Soler. La idea general sobre este punto es que la condición mayor imprescindible para que haya deseo del analista es el análisis mismo. Soler 2007. Idea de Lacan en el 74 sobre el pase. Una forma de evaluar la condición suficiente, contingente, de ejercer como analista. Por tal motivo, el día de hoy estaremos charlando sobre el deseo del analista, la transferencia, la demanda y el rehusar. Otro punto importante es que hay una oferta que tiene que ver con la civilización de la época. Bien lo comentaba Juliana hace un rato. Cada discurso ofrece modos de vivir, modos de goce. Por tal motivo es necesario ubicar la demanda de nuestro tiempo y que tiene un peso sobre los sujetos actuales. En este punto, yo les pregunto, ¿cuál es la demanda a la que hace alusión Colette Soler sobre el tiempo de la civilización y cómo se tramita en el segundo semestre de este año 2021? En relación a la pandemia del COVID-19, que tantos estragos ha dejado, y hemos observado cómo han cambiado las dinámicas luego de la vacuna, luego de una posible salida, como una forma alterna ante una amenaza contra la vida. Salida que no era posible al consultorio ni a la consulta de manera presencial por las restricciones y cuidados biosanitarios, demanda que se disparó con motivos subjetivos y de urgencia en el momento, algunos de estos por exacerbaciones, por el aislamiento, el encierro, el virus en casa, la partida de algún familiar, la angustia, el sufrimiento, entre otros. De momento y se optó por la virtualidad. Demanda que poco a poco se ha ido alternando y que cobra otro sentido, con otros motivos de consulta, en algunos casos, recalco, el uno por uno. Cobra otro sentido al tener un agente que ha venido a obturar y al parecer mitigar lo que contamina, como es la vacuna. Dinámicas que han cambiado, o cuántos de los que están en esta sala el día de hoy, hace un año no tenían zozobra, no podían salir de sus casas y estaban enfrentando otras dinámicas a las cuales tuvieron que habituarse. Ahora, ¿cuántos de ustedes faltan por vacunar? De los mismos que están en esta sala, les pregunto el día de hoy. Y cómo esta oferta y demanda en la civilización nos permea y afecta de manera directa al analista y al analizante en los permisos de movilización, la presencialidad y una habitualidad a la vida cotidiana con los nuevos permisos y restricciones. El acto analítico en sí requiere de un deseo especial
Lacan se refería operar a contrapelo, la necesidad de sostener los espacios, de que el analizado se sienta acogido y regrese. Se pregunta sobre la oferta, lo que el psicoanalista debe brindar. ¿Qué es lo que el psicoanalista debe dar? Lacan propuso varias formas, pero todas van en una dirección. Cito: el psicoanalista debe dar lo que no tiene. La civilización da lo que tiene. Él debe dar lo que no tiene, o sea, su deseo. El deseo no se tiene, no es un tener. Y al dar lo que no se tiene, no es una forma capitalista de ninguna manera. Al contrario. Hasta ahí la cita de Lacan. Deseo del analista de dar lo que no tiene, de ofrecer su tiempo, su espacio, su ser para un otro. Deseo que debe ser acompañado y encaminado en un eje de varios que caminen en la misma dirección y que ayuden a sopesar este deseo en el camino. Otra de las expresiones que Lacan utiliza es la siguiente: lo que el analista debe ofrecer a su analizante es el objeto A. Préstese mucha atención. A con minúscula. El objeto al que hace referencia Lacan es el presente en el seminario 10 y es el objeto de la falta. Dicho de otra manera, dar el objeto A no es dar algo para ganar u obtener, algo a cambio. De entrada es algo que falta. Lo que el analista brinda es la falta, es el rehusar, que retomaremos más adelante. Clínicamente se menciona que la oferta del psicoanalista es una oferta paradójica. ¿Por qué paradójica? Dado que se presenta la forma de ofrecer, rehusar. Paradójica, ya que es ofrecer, rehusar. Vamos a hablar un poco del rehusar. Un modelo sería cuando se acoge a un paciente, se rehúsa en el psicoanálisis. En primer punto, se denega a que evite aquello que denota queja. El consultante se presenta con su, llámese, sufrimiento, angustia, motivo, y sin embargo el analista se encuentra en una posición de apuntalar al inconsciente, disimulada en la queja explícita que trae a la consulta. Allí viene el rehuso, de la limitación a los enunciados, manifestada, ejemplo, en el paciente que no acepta la dimensión de la interpretación y puede decir al analista que no lo escucha, que no escucha su decir. A lo que responde el analista: sí señor o señora, yo escucho, pero escucho otra cosa. De otro lado, el rehusarse a la respuesta que se quiere, la que se espera, la que quiere oír el otro. De otra manera, la interpretación es una respuesta, pero no la esperada. Se rehúsa la gratificación al decir de la demanda. ¿Qué es una demanda? Colette Soler en el texto menciona que una demanda está relacionada con el amor, con una demanda de ser, destituirse vía el amor del otro. Y allí la demanda transferencial y consigo la frustración. Demanda transferencial también que nos menciona Freud. Y consigo la frustración, aquella que mencionada por Freud necesita para ir adelante el análisis. Cierto grado de frustración, el cual no se puede eliminar, por el contrario, al desaparecer la frustración, a veces el analizante desaparece también. Me parece importante que podamos recalcar en esta parte, ya que Freud mismo lo mencionaba, de que para ir adelante el análisis es necesario que haya cierto grado de frustración y que cuando no se permite, por el contrario, si desaparece la frustración, también puede desaparecer el analizante. Vale la pena preguntar, ¿frustración de qué? De la demanda transferencial, anteriormente mencionada del amor, y ese amor que se instituye vía el amor del otro. Opinión de Freud sobre la cual no logra rendir cuentas. Observemos más adelante, Lacan intenta rendir cuentas,
ya que manifiesta que ese rehusar es una intención de frustrar, es algo que apunta y que va en dirección a la cura. Cito, que sea frustrante o gratificante, toda respuesta a la demanda transferencial, reduce la transferencia a la sugestión. Se reduce la transferencia a la sugestión desde Lacan. Observemos cómo en este punto Lacan introduce un significante, sugestión, el cual en su punto principal del lado del analista no es frustrar, pero frustra. Aún así en este no sea la meta, es paradójicamente inevitable que se frustre. Gratificar o frustrar la demanda transferencial es una sugestión, pregunto hoy. En los dos casos, que se gratifique o se frustre la demanda de amor transferencial en cualquiera de los dos casos, el analista le estaría dando al entender al paciente que lo que está solicitando en su demanda es lo que necesita, es lo que lo satisface y responde a su motivo. Y el analista sabe que lo que el sujeto solicita no es lo que requiere en sentido de deseo. Lo que pide y desea a nivel de inconsciente no es eso. La idea de Lacan es una idea de abstención frente a la demanda, neutra, en la cual no se gratifica ni se frustra. Se apunta a otra cosa, ya que uno de los objetivos de la demanda no es que el analista signifique al paciente. Podríamos hablar de una oferta de rehusar, de allí el asociar libremente, el decir al sujeto que mencione cualquier cosa que pase por la cabeza. Significaría para el paciente que cualquier cosa que diga vale la pena. A esto le denominó Lacan una oferta ambigua, dado que es sutil, verdadera, pero qué tan verdadera que puede dar por sentado una aprobación de inicio con el diga lo primero que venga a su cabeza, ya que vale la pena. De seguido a la idea anterior, se plantea el siguiente ejemplo en el que llega un paciente quien a lo largo de su vida ha sido evaluado, señalado, censurado, denegado y sancionado por la familia, la sociedad y el entorno cercano. Allí encuentra un lugar en donde se le dice, adelante, mencione todas las cosas que pasen por su cabeza. La traducción del anterior planteado, en términos de estructura, es que el sujeto que consulta es un sujeto que de entrada posee un saber. Se le supone este saber y a lo que el sujeto habla, ese saber que está de su lado a nivel inconsciente aflora, convirtiéndose en material de trabajo. Será la palabra del analizante la que cobrará un nivel de oferta en función de una acogida, en medio de la demanda transferencial del analista al analizado. El analizante no sabe, no conoce del horizonte de la palabra en función del síntoma que se ejemplifica en la asociación que da por medio del mencionar palabras que vengan a su cabeza. Para él significa que el analista se interesa por él. De este modo estará centrada su acogida. Detrás de esta acogida hay algo que continúa cobrando importancia y es el de rehusar, que se presenta detrás del opuesto, detrás de la acogida incondicional, y con la cual hay que tener precaución, ya que de lo contrario los analizantes en la primera o segunda sesión no van a regresar. Por su demanda fue tan acogida que ya obtuvo una posible respuesta o salida y para qué regresar. La primera necesidad de la oferta del analista es obtener que el sujeto se quede. Para esto no se necesitan infinidad de títulos, solo acoger al sujeto. ¿Qué es rehusar? Una de las palabras que hemos estado mencionando a lo largo de la intervención. Lacan brinda una formulación ante este rehuse y es no responder a la demanda, pues la misma transferencia en su palabra es una demanda.
Allí Lacan, en referencia a esta transferencia y demanda, de parte del analizante responde: él me solicita, me callo, no doy respuesta a su solicitud, entonces lo frustro. De allí que esta fórmula se encuentra en la dirección a la cura. Demanda en un sentido singular que convoca a un otro en figura del analista, que obtura como actor que genera zozobra, que moviliza, apuntala en replantear y generar en el sujeto inquietud o respuestas según cada caso. A la luz del texto, se propone la siguiente fórmula para ubicar el rehusar del psicoanálisis. Rehuso es el analista quien habla. Fórmula en función de traducción a lo que Lacan denomina ofrecer el objeto A. Pues menciona que el psicoanalista ofrece no los objetos de la demanda intransitiva, que puede estar mencionada e investida por la presencia del otro, sino que interviene tratando de introducir la falta. No es ofrecer algo que está presente, algo que haya. Por el contrario, es algo que no está, con lo que no se cuenta, que está vacío en ausencia y convoca. El psicoanálisis no trabaja para producir objetos de compensación, para producir engaños. Al contrario, el psicoanálisis tiene un fuerte empeño en la sustracción, sustraer el objeto que tapona la falta, el sujeto que se encuentra completado por la civilización, por su fantasma. Hay sujetos que no llegan al análisis ya que han conseguido que lo que hace que los satisfaga de tal manera que se sientan llenos, esté ahí taponando la falta. De entrada hay un tapón en su ansia que no les hace tener un motivo de consulta. De otro lado están los sujetos que se encuentran satisfechos y no acuden al análisis, pues no han encontrado la vía para llegar a él. Sea uno u otro el caso, al colocar el sujeto en un trabajo analítico, se verá enfrentado al rehusar, acto que puede operar de forma negativa o positiva según convoque, pues estarán direccionados en la búsqueda del objeto que falta, el lenguaje, el anudar, el hablar, el acudir al analista, brindará aristas o simplemente más agujeros en lo real como material para trabajar en la búsqueda del objeto. Objeto que a su vez es real, no se queda en lo simbólico, aunque tiene efecto directo en lo simbólico. Concluyendo, algunas de las ideas de Soler sobre el rehusar se encaminan en una pregunta que realizaba Lacan en relación a la civilización y el discurso capitalista, pues consideraba que se podía cambiar algo en cada sujeto que venía al análisis. ¿Cambiar qué? Cambiar de deseo, temperar, del lado de la producción de la civilización que genera un sujeto alienizado. Está en juego un papel importante de restitución del objeto en función separadora. Por tal motivo, cada analista está en la tarea de poner a funcionar la oferta en pro de la demanda transferencial con los analizantes, que consultan y buscan un cambio, buscan un algo en alguna parte y que tal vez en el consultorio sea un lugar para encontrarse contigo mismo. Otra de las ideas importantes para terminar y que retomo para cerrar es que el deseo del analista opera a contrapelo y es más difícil solo que con un conjunto. El deseo del analista no se sostiene solo. Es necesario el trabajo en conjunto, en un mismo eje, ya que cada analista buscará un lugar, quiere pertenecer, en el cual desea formarse para trasegar un camino de subidas y bajadas con una finalidad de meta que es sostener su deseo.
Hasta acá mi intervención. Muchas gracias y ya nos seguimos encontrando para seguir en la intervención. Nixon, muchísimas gracias por las puntualizaciones que haces al respecto. Yo les hago una pregunta. La idea es escuchar a Catherine Villa y luego hacer la discusión. Sí, señora. Bueno, entonces, Catherine, adelante, tienes tú la palabra. Catherine, no te estamos escuchando. Hola, muy Ahora buenos sí. días para todos. ¿Cómo están? Buenos días, Catherine, muy bien, muchas gracias. Me alegra mucho, Liana, un gusto conocerte. No pude ingresar antes por dificultades con la conexión, pero ya quedaron resueltos todos esos inconvenientes. Bueno, creo que son los avatares De de la nuestra época, civilización ¿no? actual. Entonces, mm, bien, permítanme un momento, por favor, mientras acá ajusto el texto. Tu imagen la estoy viendo intermitente. No sé si estás apagando y prendiendo la cámara o es un asunto que tiene también que ver con las dificultades con el internet. Tienes el micrófono apagado. Bueno, muy bien. Respecto al asunto. Ahora sí. Bien, la intervención de hoy, bueno, me faltó un poco pensar en el título, ya luego entonces yo creo que podríamos hablar del título al final, pero esta lectura particular de el deseo del analista y la demanda transferencial, bueno, Colette Soler propone unos elementos muy interesantes para pensar la clínica, para pensar la escuela y para pensar el tiempo, que son básicamente tres elementos que yo recorto de la lectura y que, bueno, espero poder trabajar un poco en este espacio. Colette Soler, desde las primeras páginas, anuncia que hablará de la oferta que hace el deseo del analista. Como lectora, recorto la última frase, el deseo del analista. Comienzo a pensar en las distintas ocasiones en las que he escuchado hablar de ese asunto y lo que se me ocurre es que se trata de un concepto oscuro, polifónico, pero muy necesario a la hora de hablar de la especificidad de la práctica analítica y del sostenimiento de lo que hemos denominado escuela. Además, empiezo a conjeturar algunas ideas sueltas relacionadas con el trecho entre el deseo del analista y el deseo de ser analista. El primero funciona como operador del acto analítico y el segundo, me preguntó, ¿de qué se trata el segundo? Intuyo que el deseo de ser psicoanalista puede estar atravesado por idealizaciones sobre los semblantes. Bueno, idealizaciones acerca de lo que se considera que hace un analista y demás. En la proposición del 9 de octubre de 1967, Lacan afirma, esa sombra espesa que recubre ese empalme en el que el psicoanalizante pasa a ser psicoanalista. Esta frase de Lacan supone una indicación, y es que atravesar esa sombra espesa requiere del coraje que se juega en la asunción del propio análisis, que no es otra cosa que un viaje.
Y cuando pienso en el viaje, lo primero que se me ocurre, a quien recuerdo, es a Alicia. Sí, Alicia, la niñita que se desliza por la madriguera del conejo, dejándose llevar por el no saber, asombrada hasta los tuétanos del encuentro con las contradicciones y el sinsentido. Esa niñita que con ese cuerpo se estira y se achica, que tiene hambre, que tiene sueño, un cuerpo pulsional. Permítame, por favor, para salirme del WhatsApp porque está generando ruidos a la intervención. Bien. Entonces decía, esa niñita que se asombra hasta los tuétanos del encuentro con las contradicciones y el sinsentido, con ese cuerpo que se estira y se achica, que tiene hambre, que tiene sueño, un cuerpo pulsional. En ese viaje emprendido por Alicia, ella siente miedo, se angustia, llora, quiere volver a su casa, se ríe, se equivoca, se enfrenta a lo extraño. Yo creo que mucho es lo que nos dice Lewis Carroll acerca del inconsciente. Si algo comparten las historias de Lewis Carroll y las historias de los analizantes es la de hacer cada uno a su manera una relación con el sinsentido, hacer emerger una verdad en el sujeto que solo puede ser enunciada a medias, una verdad singular que se atrapa y se escabulle entre las palabras. Precisamente, el psicoanálisis trabaja desarticulando sentidos. El deseo del analista es un deseo singular, surgido del propio análisis. En este sentido, no es programable, tampoco es un quiero ser psicoanalista. Con la formulación del concepto del deseo del psicoanalista, Lacan intenta superar los enredos en los que había caído el psicoanálisis con las teorías de la contratransferencia y de los malentendidos surgidos en torno a la idea de neutralidad del analista. Este concepto fue una preocupación constante en las elaboraciones lacanianas. Las referencias al mismo se repiten a lo largo de sus escritos y seminarios. En la dirección de la cura y los principios de su poder, Lacan introduce un concepto que marca un punto de retorno a Freud, y lo dice así: está por formularse una ética que integra las conquistas freudianas sobre el deseo, para poner en su cúspide la cuestión del deseo del analista. Hasta allí la cita de Lacan. Pero desde Freud sabemos que la regla fundamental analítica es la atención flotante, la asociación libre y la abstinencia. Sobre la abstinencia puede decirse que el analista no le está prohibido desear, sino abstenerse de la demanda. En Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, en 1915, Freud dirá que aquel que sea un principiante como analista aprenderá que las ocurrencias que tomará seriamente son las relativas al manejo de la transferencia, es decir, las relativas al amor. Recordemos que Freud ubica este fenómeno como el motor de un análisis y también su obstáculo. Estamos hablando de la transferencia. La primera condición para que haya deseo del analista es el análisis mismo. Dice Colette, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Con esta primera afirmación, Solet nos advierte que atravesar un análisis no es una garantía para que venga el deseo del analista. Hay un algo más que necesita ponerse en juego en ese tramo entre el fin de análisis propio y la posición del analista. La autora afirma que el dispositivo del pase, digamos, en Lacan, fue como una suerte de invención para evaluar, si se quiere, no me gusta mucho la palabra ahora que la leo, quizá podría ser otra, esa condición necesaria, pero no suficiente. Cabe señalar entonces que el dispositivo del pase, o en el dispositivo del pase, el analizante que considera que llegó al fin de su recorrido habla de su análisis con otros analizantes cercanos a ese punto, que luego transmitirán lo que allí recibieron a un jurado. El que en definitiva, o sea, es decir, el jurado, sanciona o no el fin de análisis. El texto no se detiene en la explicación del deseo del analista. Soler anuncia que se ocupará de lo que ofrece ese particular deseo. Sin embargo, hay una idea muy importante que me gustaría como dejar
digamos, un poco como flotando, y es lo que ella refiere en relación al deseo del analista. Dice, el deseo del analista le permite ser lo que se llama semblante de objeto. Bien, entonces yo anunciaba que había unos asuntos en los que yo me iba a concentrar más, pues quiero hablar ahora de la transferencia relacionada con la demanda del discurso del tiempo. En los planteamientos de Soler hay una insistencia en el tiempo, en el del análisis, en la relación que propone el discurso capitalista con lo temporal. Digamos, y hay una relación también con las demandas con las que llegan los sujetos de esta época y al tiempo de duración de las sesiones. La invitación de la psicoanalista francesa es la de precisar la demanda que nuestro tiempo hace. ¿Para qué consultan nuestros pacientes hoy? Creo que se trata de una pregunta necesaria. Hay una contraposición entre la oferta que realiza el psicoanálisis con respecto al ofrecimiento que brinda el discurso del capitalismo a los sujetos. Sobre la época actual, plantea que el capitalismo ofrece lo que cree que uno necesita. La civilización, la cito, la civilización, el discurso impone la idea de que cada cosa, digamos, la idea de que uno debe ser guapo, exitoso, con salud, con fuerza, triunfador, no fracasado. Y son los sujetos los que en realidad contestan que no es eso. ¿Cómo lo contestan? Se pregunta Soler. No lo contestan hablando, lo contestan con sus síntomas. Entonces, ella, digamos, lo que hace allí es hablar de cómo esa contesta puede ir en dos vías. Esa contesta puede ir del lado de los que se rehúsan, digamos, y aparecen síntomas que dan cuenta de ese rehuso, de no entrar en ese llamado, y por el contrario, quienes entran en la competencia. Ambas respuestas son la cara y el sello frente a un discurso mercantil como único valor. Digamos, ella habla ahí también de la pérdida de los valores y cómo la mercancía se eleva como el cenit de la época. Estamos en la época de todo es pagable, y esto no es sin efectos en los sujetos que ilusoriamente van saltando de un objeto a otro, de una vitrina a otra, con la idea de que hay algo en el mercado que puede colmar esa ansia fundamental y fundante, la falta. Los analistas también son sujetos del capitalismo, no solo los analizantes. Es una afirmación que quise recortar porque es puntillosa e implica pensarnos en un modo de lazo social determinado, un lazo del que no es tan fácil sustraerse. De allí que Soler retome las ideas de Lacan sobre el horror del acto analítico, del horror que el analista tiene de su acto y que implica una operación a contrapelo. Y esa operación a contrapelo tiene que ver básicamente con dar lo que no se tiene. Menudo asunto, ¿sí? A mí me pareció muy interesante esta idea de Colette porque además es poder implicar al analista en su época y decir, no, es que no estamos en una burbuja, sino que también el analista se ve tentado al discurso de la época. Entonces, retomando un poco esta cuestión del capitalismo que pide ser útil, eficaz, exitoso, saludable, triunfador, podemos decir que hay un imperativo de goce que empuja al sujeto al sacrificio en pro de lo que se oferta, como aquello que va a colmar la falta. Entonces, ¿qué ofrece al analista frente a todo esto? Para dar alguna respuesta a esta pregunta, es necesario hacer un rodeo del lado del paciente, quien asiste o pide la atención de un psicoanalista y se presenta con un sufrimiento. Y además llega creyendo que si tuviera saber sobre sus padecimientos, quizá estos terminarían. Lo pide al psicoanalista. Pero quien ocupa el lugar de analista no responde con ningún tipo de saber, responde en el lugar del semblante, sin operar desde el saber, sino prestándose al objeto fantasma del analizante. Eso es justamente hacer semblante. Del lado del analista, justamente porque ha atravesado las tormentas y las madrigueras de su propio análisis, puede encontrar en ese relato sufriente que parece completo algo por donde señalar el agujero, el equívoco,
hacer que esa palabra del analizante resuene. Es decir, justamente porque el analista ha atravesado la herida narcisística que implica un trabajo de análisis, puede hacer que allí en esa palabra sufriente, en esa queja, resuene algo distinto. De modo que el analista y su deseo hacen de la experiencia del psicoanálisis una experiencia del lenguaje, una experiencia en la que, invitando a ese otro que hable de lo que quiera y yendo a contrapelo del sujeto cartesiano, invita al paciente a que diga su verdad a medias, mientras presentifica el goce perdido y agujerea ese saber no sabido que sostiene el fantasma. Lo anterior tiene efecto de corte, separa al sujeto del objeto de desecho, que es para el otro, cuando no ha habido ningún deseo allí. Eso produce un efecto vivificante, a la vez que diferencia el valor de uso del valor de cambio y le hace saber en acto al sujeto que los asuntos del goce no se pagan con dinero, se pagan con la cesión de algo de ese mismo goce y con el surgimiento del propio deseo. Allí se me armaba una pregunta en relación precisamente a los honorarios, al cobro que hacen los analistas y cómo, bueno, pensarlo en el marco de esta época. Para Lacan, a partir de 1976, lo que el analista debe dar al analizante es el objeto A, porque es el objeto que falta. Otra idea muy importante en el texto y que podría ser motivo de discusión de esta jornada es un verbo que se repite muchas veces en el texto. Ese verbo es el verbo rehusar. El analista se rehúsa, dice Soler, pero aquello no equivale a frustrar. ¿De qué se rehúsa? Se rehúsa a limitarse a los enunciados de la queja, se rehúsa a limitarse a la creencia ciega en el síntoma. Se rehúsa también a la respuesta esperada. La interpretación es una respuesta, pero no la esperada. Se rehúsa a no responder a la demanda, ya lo habíamos dicho. Bien. Y, digamos, zanja este asunto diciendo, rehusar es básicamente no responder a la demanda. Frente a esos asuntos a los que el analista se rehúsa, hay una oferta, la de la asociación libre. Si hay algo que considero subversivo del psicoanálisis, es el coraje de esa oferta. Decirle al paciente, hable de lo que quiera, de cualquier cosa. Vale la pena recordar la manera como Freud, en 1913, en el texto titulado Sobre la iniciación del tratamiento, lo explica. Cito a Freud. Diga pues todo cuanto se le pase por la mente. Compórtese como lo haría, por ejemplo, un viajero sentado en el tren del lado de la ventanilla que describiera para su vecino del pasillo cómo cambia el paisaje ante su vista. Por último, no olvide nunca que ha prometido absoluta sinceridad y nunca omita algo sobre pretexto de que por alguna razón le resulta desagradable comunicarlo. La oferta diga lo que quiera es ruidosa y novedosa al mismo tiempo. Es devolver la suposición de saber donde realmente se origina, es decir, en el sujeto que consulta. Nadie más sabe, aunque no lo sepa, de su propio inconsciente. Nadie más sabe de su propio inconsciente sino el paciente que habla, con sus síntomas, con sus lapsus, con un acto fallido o cuando no llega a la sesión. Por su parte, digamos, al paciente, si al paciente se le pide que asocie libremente, el analista estará allí para soportar la palabra que se le dirige. Bueno, y un asunto como para ir ya cerrando un poco de los recortes y de la lectura que hice, es sobre el asunto del tiempo. Me detuve a pensar mucho este tema del tiempo a propósito de una de las referencias que hace una de las personas que interviene en el debate con Colette Soler. Entonces, antes había señalado la preocupación e insistencia de Colette Soler en el asunto del tiempo. Evoco la imagen del conejo corriendo hacia la madriguera, siempre mirando el reloj, siempre absorto en la cuestión de lo temporal. Ese conejo encaja muy bien en la concepción del sujeto del capitalismo, siempre sin tiempo. Es una idea muy interesante porque
además suena como lindo decir que uno no tiene tiempo, ¿no? Es como algo muy, muy marcado en la época y que, bueno, da como un lugar que habría que interrogar allí. Dice Milán Kundera en su libro La lentitud: hay un vínculo secreto entre la lentitud y la memoria, entre la velocidad y el olvido. Evoquemos una situación de lo más trivial. Un hombre camina por la calle. De pronto quiere recordar algo, pero el recuerdo se le escapa. En ese momento, mecánicamente afloja el paso. Por el contrario, alguien que intenta olvidar un incidente penoso que acaba de ocurrirle acelera el paso sin darse cuenta, como si quisiera alejarse rápido de lo que en el tiempo se encuentra aún demasiado cercano a él. Eso me pareció bellísimo, ¿no? Como para pensar la relación del paciente con el tiempo. Leo esta frase y vuelvo a Alicia, cayendo lentamente en la madriguera, recordando a su gato y a las cosas que aprende en la escuela, y preguntándose si algún día llegará al suelo. Soler precisa que hay dimensiones de lo temporal a las que es necesario atender y diferenciar. Por un lado está el tiempo de la civilización, el tiempo del sujeto determinado por la palabra y el tiempo de las sesiones. Aunque Colette Soler se remite al libro de Pierre Rey para hablar de la necesidad de acogida, de ese primer momento en el que el paciente llega a hablar de su sufrimiento, y para introducir un poco una palabra maldita entre los analistas, refiriéndose con ello a la seducción. Recordemos que Pierre Rey fue un escritor que durante 10 años estuvo en un trabajo de análisis con Lacan y bueno, escribe este libro conocido como Una temporada con Lacan. Sin embargo, yo no me quiero detener en ese asunto de la seducción y de cómo este paciente habla como de ese primer momento de acogida y que prácticamente había ahí como un efecto de seducción de parte de Lacan hacia él, sino que a lo que me quiero enfocar justamente y lo que quiero retomar es lo que este escritor dice sobre el tiempo. Voy a citarlo. A propósito de la frase de Sartre, uno es lo que hace, Pierre Rey recuerda que tenía la absoluta certeza de lo contrario. Uno es lo que no hace. Sabían de qué hablaba. Recién, al dejar de hacer, había empezado a hacer. Desde hacía 4 años, mi vida era una no acción perfecta. Me había vuelto un bebedor de tiempo. Lo aspiraba a cuentagotas, atento a su fluir, cuyo sentido y gusto ignoraba, mientras que supuestamente no lo perdía. De ese tiempo para el que jamás me tomaba el tiempo de tener el tiempo. Sobre las razones en el exceso del hacer dirá: sentía horror de enfrentar el vacío y me fabricaba vacuidad. Por temor inconsciente a mi propia liquidación, anulaba con un hacer el espacio que adelgaza a cada instante para acercarnos a la muerte. Después me gustó el juego también de la narración, porque después él empieza a hablar de cómo hay un giro subjetivo, y en ese giro subjetivo él logra como unos tiempos donde es metafóricamente árbol, mamífero, es decir, un tiempo más acompasado, ya no con esa insistencia del hacer y el hacer, y eso es digamos, un efecto precisamente del análisis o de eso que él nombra como un viaje. Y allí empieza a remitirse a su trabajo de análisis con Lacan. Y luego arranca, digamos, a hablar de esta experiencia precisamente narrando o describiendo una pequeña escalera en espiral, un vestíbulo, 2 felpudos, 2 puertas negras, y dice, yo llamaba a la que estaba a la derecha. Allí estaba Lacan. Entonces, lo anterior me hace pensar en un asunto como para ir cerrando, y es que el neurótico quiere quitarse su síntoma de inmediato, como quien se retira una puntilla del zapato, pero todos lo sabemos, ama a su síntoma como la sombra a la luz. Por ello, un análisis implica un tiempo, que no es el del reloj, sino el tiempo subjetivo, un tiempo madriguera para que algo por fin caiga. Ahí hay un elemento
muy interesante discute este asunto de, permítame acá que creo que moví algo y permítame un momento. Ok. Plantea este asunto de la duración de las sesiones, que también es un asunto puntilloso, porque va a decir que hay una disparidad en relación al manejo de los tiempos y que hay unas discusiones sobre cuál es el tiempo que de verdad se necesita o requiere un paciente para estar en consulta. Entonces, digamos, lo que ella señala o como zanja la discusión en el texto es que he hablado de rehusar del análisis, pero no he hablado de rehusar del tiempo. Podemos dar tiempo también incluso con sesiones cortas. Lo que yo puedo decir de esto es que la temporalidad del análisis es muy particular. Está asociada a una temporalidad del orden del acontecimiento. Estamos muy lejos, por suerte, de la reducción a la lógica de la causa y el efecto. Por el contrario, en un análisis se podrá saber solo a posteriori si una resonancia en la intervención de un analista tuvo eco en alguna verdad del paciente. Entonces, eso, digamos, nos lleva a pensar un poco en esa lógica temporal que el psicoanálisis oferta y que no es la lógica un poco del conejo, ¿no? Bueno, yo creo que me he extendido, no sé cómo estamos de tiempo, Juliana, porque si no, la última parte la podría solo enunciar para dar paso a la discusión. Catherine, pues la idea es que tenemos una horita más. Yo creo que podrías tomarte unos minuticos para dejar suficiente tiempo para la discusión. Para la discusión. Bueno, ya igual estoy en la fase de concluir. Y quiero recortar una frase que me llamó mucho la atención ya sobre el final del texto, y es que Colette Soler dice, me gustan los analistas cuando empiezan. ¿Por qué? Porque están más tranquilos, más inquietos, y entonces se cuestionan sobre los pacientes. El encuentro con el deseo del analista, con un deseo que es una incógnita, un vacío, que no se deja obturar por un objeto en particular, es a la vez una espera de que algo del sujeto emerja, algo de su responsabilidad y de su relación al deseo del otro. El deseo del analista produce el surgimiento de un amor inédito, no al analista, sino un amor al saber propio del inconsciente, a la lectura de las propias marcas del goce. Es una invitación a querer salir de las respuestas universales, esas respuestas que valen para todos, las de los manuales diagnósticos, las que se encuentran en Google, y las que, bueno, también se encuentran ahora en TikTok. Implican, digamos, poder pensar en las condiciones singulares del propio malestar y de, un poco retomando a Freud, de pensar cómo cada uno tiene algo de responsabilidad en el mal del que se queja. Entonces, cuando el paciente empieza a transitar por esa madriguera, puede dejar de quejarse de los otros para empezar a quejarse de sí mismo, para ir asumiendo la parte que le toca en el asunto, hacerse una vida más vivible, incluso en muchas ocasiones encontrando algo de un amor desconocido por la propia vida. Aquí, digamos, quiero volver sobre esta palabra contrapelo, que además me pareció bellísima porque, bueno, la había leído en Cortázar y me la encuentro en Soler, nos vuelve a advertir Colette Soler sobre la dificultad de operar a contrapelo del discurso capitalista. Porque, digamos, sostener este deseo y para que sea realmente vivificante un poco, implica un esfuerzo y un esfuerzo mayor. Entonces, Colette Soler lo que va a proponer es que la escuela es un lugar donde se cultiva y se sostiene el deseo del analista, en tanto implica el trabajo con los otros, el lazo,
pero nos advierte de algo muy importante, y es que no está en el plano de la necesidad de estar en una asociación, es decir, no es ir a la escuela como quien va a un club a socializar, sino que la escuela es un espacio para movilizar, ¿sí? Y sobre este asunto, ella se detiene o da un enunciado que me gustaría citar en relación al deseo del analista. Dice, y es necesario sostenerlo porque es un deseo muy frágil, quizá episódico, no es necesariamente de por vida. 10 años, quizá nada más, 20, 30, depende de las personas. Y es verdad que la práctica es una práctica adormecedora. Y luego sentencia, entonces digo que uno de los papeles importantes de la escuela es intranquilizar a los instalados en el consultorio. Me encantó esa frase de intranquilizar, ¿no? Porque remite incluso, o bueno, por lo menos a mí me suena a ese efecto también que produce la angustia, ¿no? Cuando hay angustia hay como intranquilidad. Y aquí ella habla un poco de cómo la escuela ayuda como a movilizar y al despertar. Entonces, la escuela es una cuestión que queda enunciada, incluso me atrevo a decir que es una provocación que marca el final del recorrido que plantea Soler en el texto revisado. Los asuntos de la escuela y la no existencia de una respuesta generalizada al por qué es un analista o al por qué del deseo del analista nos ubican frente a la necesidad de hacer circular algo de ese real en la escuela. Lo que sí sabemos, es decir, lo que no sabemos es por qué, y un poco como definir o capturar el concepto en sí del analista. Por supuesto no se puede, es una operación que hace Lacan también con el concepto, pero lo que sí podemos saber es que hay analistas que han hecho su experiencia y su recorrido, que en el mejor de los casos ha existido un momento de autorización para cada uno, y que la práctica del control y la experiencia analítica propia, así como el dispositivo del pase, siguen siendo vías posibles, aunque ninguna es garante en sí misma. El psicoanálisis es una experiencia y necesita siempre volver a interrogarse. Los textos freudianos, lacanianos, hay que devolverlos a la vida, interrogándolos desde las preguntas propias. Y hasta allí, bueno, mi intervención. Bueno, Catherine, muchísimas gracias por tu intervención. Tenemos, creo que, suficiente tiempo para que conversemos, discutamos y hagamos pues como diferentes planteamientos respecto del texto y respecto de las intervenciones de Nixon y Catherine. Bueno, yo quisiera resaltar, pues antes como de pasar a darles la palabra a los demás participantes, como ciertos aspectos, como hacer de pronto pues como una condensación pequeñita de lo que han dicho ambos. No, por un lado, Nixon recorta tres palabras inicialmente, ¿cierto? La demanda, la transferencia y el rehusar. Y Catherine trae también tres elementos, ¿cierto? Que es la clínica, la escuela y el tiempo. Sin embargo, pues considero, y realmente creo que es lo que está en el texto de Colette Soler, que hay una noción que es bisagra en los textos de ustedes dos, pero que además es transversal en el texto, y es la cuestión del deseo del analista, ¿cierto? Que Catherine me parece muy interesante que la puntúa como en su diferencia al deseo de ser analista, que casi que uno lo podría pensar más bien como el querer ser analista, que aparece más bien como del lado de la conciencia, del yo, de las identificaciones, de los ideales, etcétera. Tú haces esa diferencia y que además lo sitúas como la especificidad de la práctica analítica, lo que también me parece fundamental. Y esa especificidad de la práctica analítica creo que nos pone sobre la mesa justamente los elementos de los que estamos tratando. Por un lado, en esa especificidad, ¿cuál es la respuesta a la demanda cuál es la respuesta del psicoanálisis como tal a la propuesta de la civilización capitalista, por un lado? ¿Cuál es la respuesta del analista a la demanda del paciente? Y además, esa oferta singular del deseo del analista, que Colette Soler la trabaja en este texto,
puntualmente en términos de el rehusar. Y en cuestión de la respuesta del analista, creo que es muy importante lo que tiene que ver con ese a contrapelo, que ambos traen ese término y avanzan un poco al respecto, pero también en un elemento, y creo que vale la pena detenernos ahí un poquito, y es lo que aparece como con dos términos, la frustración o la abstinencia, ¿cierto? Cuando digo detenernos ahí un poquito es porque considero, y creo que Colette Soler desarrolla algo al respecto, es que no es un capricho, ¿cierto? Que no es un capricho del analista, que la frustración no es en el plano imaginario, que no es en una relación especular que se produce esa frustración, sino que la frustración es estructural, pues, es decir, y ahí evoco un poco lo que Lacan trabaja en el seminario 7, que a mí me gusta mucho ese desarrollo que él hace sobre la cuestión del soberano bien, ¿cierto? Porque es que la frustración no es porque el analista no quiera, no le provoque, digámoslo muy coloquialmente, dar ese objeto que colmaría la demanda del paciente o la falta del sujeto, sino que es que el analista justamente por su propio análisis está advertido que ese objeto, que no hay objeto que colme pues como la falta del sujeto. Entonces, cuando Lacan en el seminario 7 justamente habla de esa cuestión del soberano bien. Dice algo así como que el analista, o sea, no solamente no lo tiene, sino que sabe que no hay soberano bien posible de ser otorgado al sujeto. Que en ese sentido, pues ahí nos podemos detener un poquito ahora si quieren en esa cuestión de la abstinencia frente a la demanda y de la frustración, pero que en ese sentido aparece el contrapelo de la oferta de la sociedad capitalista, ¿cierto? Porque allí donde el capitalismo propone objetos con, digamos, como señuelos que vendrían a colmar la falta del sujeto, incluso me parece muy bonita, muy interesante como Colette Soler lo trae, ¿cierto? Dice, te pido que aceptes, que compres mejor lo que te ofrezco, puesto que es eso. Mientras que del lado del psicoanálisis aparece algo así como, rehúso a darte lo que me pidas, porque eso no es. Y por eso ella dice que justamente, pues un poco comentando este asunto de la contrapelo, que el psicoanálisis no produce objetos, no produce objetos. Del lado de la civilización tenemos justamente la producción de esos objetos, que es como esos señuelos que colmarían la falta. Del lado de la civilización tenemos como esta idea de que el mercado sabe lo que le falta al sujeto, mientras que sabemos que el psicoanálisis ubica el saber del lado del inconsciente del paciente, pero además, como dije ahorita, está advertido de que no hay ningún objeto, y más bien lo que ofrece está del lado de la separación, y eso me parece fundamental. Y allí hay una frase que tú dijiste, Catherine, que me parece que hay que cogerla con pinzas y pensarla muy bien, o sea, ¿cómo la entendemos? Porque tú dijiste dar el objeto A porque es el objeto que falta. Entonces, dependiendo de lo que entendamos como dar el objeto A, estamos diciendo cosas distintas. Porque si pensamos que el objeto A es un objeto, estaríamos en la misma lógica capitalista, ¿cierto? Es decir, dar el objeto que es el que falta. Pero, ¿qué entendemos por objeto A como falta? ¿Y por qué ese dar el objeto A hace eco con la especificidad del psicoanálisis, con el deseo del analista? Es el efecto terapéutico del final del análisis, que me parece que eso es muy importante, que tiene que ver con ese efecto separador, en relación al cambio de posición del sujeto respecto del otro. Y ahí aparece un asunto que quisiera también preguntarle de pronto a Nixon, y es que tú dices, la transferencia es demanda. Bueno, pues tú lo dices siguiendo pues los desarrollos de Colette Soler, y cómo lo entendemos, cómo entendemos esa cuestión de que la transferencia es demanda. Bueno, y ya para no alargarme, solamente les quería compartir una pequeña, no sé, a veces las cosas vienen como anillo al dedo, y esta semana me llegó un correo, pues como haciendo eco con esa capacidad de Freud, de Lacan y de Colette Soler de pensar
pues las lógicas de la época, ¿cierto? Miren el correo que me llegó a propósito de las exigencias, de las ofertas de la sociedad, de la civilización capitalista. Una conferencia, una invitación a una conferencia cuyo título es Cómo ayudar a los hijos a visualizar sus sueños y tener una mentalidad de campeón. Bueno, se revisarán aspectos. ¿Cómo piensa una persona exitosa? ¿Cómo piensa una persona exitosa? ¿Cómo podemos dirigir la energía de nuestro pensamiento para tomar acción, para lograr nuestros objetivos a corto, mediano y largo plazo, para dirigir nuestros sueños y lograr lo que nos proponemos, manteniendo la mejor energía, motivación y actitud? Es desarrollar el pensamiento, la actitud, el triunfo. O sea, cómo tener una mentalidad de campeón. O sea, eso me pareció una bella coincidencia, pues, o sea, leyendo el texto de Colette Soler y aparece esta invitación a esta conferencia que da cuenta de esa invitación de la civilización actual y podríamos pensar ahí cómo el psicoanálisis acoge esos síntomas de los sujetos respecto a la oferta de la civilización. Bueno, ahora sí, doy la palabra a los demás participantes, nuevamente a Nixon y a Catherine si quieren retomar algunas de las cuestiones mencionadas, algunas de las preguntas que un poco lanzo para abrir la discusión. Entonces, bueno, bienvenidos las participaciones de los demás. Bueno, muchas gracias. Sí, muy interesante todas estas analogías que realizamos el día de hoy y me parece chévere que podamos mirar esto desde la parte de la civilización, la oferta, la demanda. Yo traía una analogía que me parece interesante, podamos darle una segunda vuelta en este momento y es la cuestión de las vacunas. Pues la cuestión de las vacunas funciona como una demanda, pero también como una oferta, porque hace un año, como yo lo mencionaba, en este mismo momento nos encontrábamos en otras lógicas diferentes. Es más, habían otro tipo de demandas de parte de los pacientes, de parte de los analizantes que los convocaban. Y como lo recalco, el uno por uno. En ese momento eran otro tipo de demandas, otras urgencias subjetivas. Y de igual manera, el no tener un agente externo como el de la vacuna, que está del lado de la civilización, que está del lado de la oferta, de la demanda, impedía que se diera como ese encuentro personal, impedía que se diera ese encuentro entre el analista y el analizante. Ahora esas lógicas han cambiado un poco, porque entonces ya se está alternando el encuentro personal, el encuentro virtual en las diferentes instancias y pues bueno, ha ido cambiando. Junto a eso han ido cambiando algunas de las urgencias también subjetivas y algunos de los motivos. Entonces me parece interesante ver cómo esa oferta y esa demanda va junto a la civilización, va junto a los tiempos que mencionaba Catherine también, que se pueden ver de esta manera también como los tiempos en los que nos encontramos, yo por eso mencionaba en este segundo semestre del 2021, cómo este tiempo nos convoca de otra manera, cómo ahora vemos que esto cambia de otra forma y cómo estas ofertas y estas demandas cambian y cómo la transferencia que se instalaba desde la manera virtual ahora es diferente y siempre, digamos, tiene se puede ver una gran diferencia entre lo virtual y lo presencial, evidenciado y manifestado por los mismos pacientes. En relación a la transferencia, pues que es misma demanda, lo relaciono mucho con el rehusar, porque pues Lacan menciona que la referencia en esa transferencia y la demanda pues está relacionada muy a lo que el paciente solicita, ya que el paciente solicita, el analista calla
no da respuesta a la solicitud, entonces lo frustra. Entonces es algo que está ahí relacionado entre la transferencia, la demanda y el rehusar. Pues el rehusar directamente, de alguna manera, sin querer, sin apuntar a eso, va a frustrar de manera directa. Entonces es algo que va a ir en relación y pues como mismo Freud lo decía, sin frustrar pues no va a haber análisis y si no hay frustración pues entonces el paciente pues no va a regresar de alguna manera. Digamos que como a grandes rasgos para responder un poquito a la pregunta, así de manera apresurada para darle paso a Catherine. Bueno, Juliana, me quedé pensando en esa, digamos, como eh, en esa aclaración y esta frase que retomas, incluso la busqué, ¿no? Dentro del texto, cuando digo para Lacan a partir de 1976, lo que el analista debe dar al analizante es el objeto A, porque es el objeto que falta. Entonces, la frase, si uno la lee así, parece como plantea un equívoco, ¿no? Es como justamente lo que tú señalas en relación a leída de esa manera, leída rápidamente, lo que pareciera es que el analista oferta el objeto A. Precisamente el analista bueno, lo que va a ofertar es lo que no hay, ¿no? Porque precisamente producto del análisis, producto de atravesar la propia experiencia analítica, va, digamos, en el mejor de los casos, a poder llegar a ese lugar de caída, de la idea de que hay algún objeto que puede colmar totalmente al sujeto, ¿no? Y como de la experiencia de la pérdida esta fundamental y fundante de la subjetividad. Entonces, lo que el analista oferta precisamente es ese vacío, o sea, se equivoca la oferta porque justamente allí donde el paciente está esperando una respuesta, ¿cierto? Que le diga algo de su ser, que una respuesta que venga del analista, donde el paciente está esperando quizá una respuesta que le diga cómo ser feliz, muy al modo de la cita esta que te hacían vía correo electrónico, ¿cierto? Lo que se encuentra es con una pregunta, ¿no? Con una pregunta que además le rompe lo completo con lo que venía, ¿sí? Porque creo que una de las cosas más bellas que pasa en el análisis es encontrarse con verdades a medias, ¿no? Es poder también detenerse y decir, ¿sabes qué? Yo nunca había dicho esto como lo dije ahora, aunque lo hubiese repetido muchas veces, ¿no? Es decir, eso que se dice adquiere una resonancia porque hay alguien digamos, hay un semblante, ¿cierto? Porque es más un semblante, y que escucha, ¿cierto? Y puntúa y devuelve al sujeto el mensaje invertido y allí en esa devolución es posible que emerja otro significante, es posible que emerja una cadena distinta, algo que estaba por fuera de cálculo, ¿no? Y que estaba por fuera de cálculo de la queja. Entonces, creo que más en ese sentido, lo que el analista oferta es un vacío, ¿sí? Un vacío a partir del cual el sujeto puede bordear algo de su propio malestar, ¿no? Y se puede escuchar en su decir y en su errancia, porque digamos el análisis, a mí siempre me ha parecido algo muy bellísimo del psicoanálisis y aquí recuerdo mis épocas de la universidad, cuando yo estaba en tercer semestre y escuché por primera vez hablar del psicoanálisis, yo me movía en la silla, no me podía acomodar, yo decía, uy, pero esto están diciendo como algo que me inquieta, ¿no? Como, qué raro todo esto, porque ya, a ver, venía de 3 semestres hablando de la certeza, que me encanta también como Colette Soler lo coloca allí, que además es una frase que de pronto no la traje en el texto, pero que ella dice, en el mundo sí, se dice que las palabras de alguna manera tranquilizan, que las palabras sirven, pero ¿para qué sirven? ¿Sí?
que habría que pensar cómo el mundo, sí, porque también pues, quien va a un psicólogo, no sé, conductual, etcétera, se sirve de las palabras, ¿no? Pero simplemente como un ejercicio comunicativo, mientras que el psicoanálisis hace del sentido otra cosa. Por eso me pareció, digamos, muy bonita la referencia a Alicia en el País de las Maravillas, traerla porque precisamente en ese no sentido, en ese vaciamiento, donde es posible otra cosa, ¿ya? Entonces, bueno, yo terminé hablando como otro asunto, pero digamos, me traía mucho ahora en esta conversación eso que pasaba cuando estaba en la formación como psicóloga y ese mundo de la certeza, ¿no? Bueno, sí, el paciente va y habla, pero ¿de qué habla? ¿Y qué hace ese otro que escucha con lo que el paciente dice? Entonces, me parece muy, muy interesante también cómo el psicoanálisis aloja justo eso que en otros discursos queda como resto, ¿sí? El chiste, los síntomas, el sueño, eso que no importa para otros discursos, es la materia prima, ¿no? La materia sustancial donde se nutre el trabajo de análisis. Entonces, me parece muy interesante pensarlo desde allí y cómo a partir de ese vacío, de esa experiencia que el analista puede brindar, de ese acto analítico, que además es un acto en el uno por uno, que es singular, que no tiene una cuestión en serie, sino que va a ser diferente para cada uno. Por eso un analista es muchos analistas, ¿sí? Ahí hay digamos, una diferencia con respecto a las ofertas del mercado que planteando diferencia venden lo mismo, ¿no? Para todos. Entonces, bueno, eso me quería señalar ahí. Tú dices que el psicoanálisis acoge lo que queda, aloja, lo que queda como resto en otros discursos, realmente lo aloja el sujeto, o sea, eso que queda como resto en otras prácticas es justamente el sujeto y es justamente de lo que trata de alojar el psicoanálisis. Y ahí, a propósito de esto, me pareció muy, muy bonito pues, el desarrollo que hace Colette Soler cuando dice la oferta de una acogida incondicional. Eso me parece muy bello también, ¿cierto? Cómo el psicoanálisis acoge al sujeto y casi que de manera incondicional, que habría que pensar pues como ese adjetivo. Bueno, los participantes, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Gloria Gómez. Sí, hola, buen día. Bueno, gracias por las presentaciones y yo quería decir algo en relación también a una parte de tu intervención, Nixon, hace un momento, ¿no? Pues pensaba yo que, bueno, tú decías como que habían cambiado a raíz de lo de la pandemia, como las demandas, ¿no? Y me parece pues que ahí también sería bien como recordar justo el seminario 7 que Juliana recordaba también hace un momento, en que Lacan habla de que finalmente la demanda de quien llega, ¿no? El que toca la puerta es una demanda de felicidad. O sea, a pesar de que como que las formas de ese pedido cambien, como que hay un eje que es el mismo. Pues quería como puntuar eso porque tú hacías como más el énfasis de que habían cambiado las demandas. Entonces me parece que también es como pertinente poner en la balanza que por más que el uno pida algo, el otro cosas distintas, finalmente todos piden lo mismo o todos pedimos lo mismo cuando llegamos ahí a tocar esas puertas. ¿Mm? Era eso.
Sí, sí, Gloria, tal vez estaba pensando precisamente en eso y lo miraba de alguna manera más hacia la urgencia subjetiva, hacia la urgencia subjetiva del momento, porque yo creo que eso en alguna parte y en algunos momentos del año pasado también lo estuvimos mirando, cómo esas urgencias dieron vuelta de alguna manera, cómo esas urgencias de un momento a otro se dispararon hacia otros motivos y cómo esos motivos se convirtieron también en una demanda de pronto de momento. Entonces, finalmente, como lo mencionas, claro, hay una demanda de fondo que siempre va a estar presente, pero también es interesante ver cómo de pronto esa demanda también puede estar ahí de cierta forma mediada también por esa urgencia subjetiva de los tiempos, como es los tiempos en la civilización. Entonces, chévere que lo podamos ver también de esta manera porque nos permite ver cómo esa demanda y esos tiempos de esas urgencias subjetivas demandaban en su momento otro tipo de consultas, como lo fueron cuando la crisis demandaba otro tipo de cosas ante los analistas. Entonces, digamos que por eso traté de tomarlo de esa manera, pero sí me parece muy bien cómo lo puntualizas, porque tienes la razón. Muchas gracias. Yo agregaría en ese punto justamente la cuestión de la demanda intransitiva, ¿cierto? Como, o en su diferencia a la demanda transitiva, que es como la demanda articulada a los objetos, la demanda intransitiva como la demanda de amor, ¿cierto? Y a su vez esa demanda de amor articulada a la demanda de ser, que tiene que ver justamente, me parece a mí, con esa cuestión que tú traías, Nixon, de la transferencia es demanda, en la medida en que se le atribuye al otro, ¿cierto? Al analista como otro, ese ser, que es lo que le falta al sujeto y en esa medida se le demanda. Y es a esa demanda, me parece, pues que estamos hablando de la abstinencia, la demanda, del soberano bien, etcétera, es de eso me parece que es lo que estamos hablando, de que ese ser que le falta al sujeto y que supone que, pues, y que transfiere, digamos, al analista como otro y que entonces se lo demanda, en ese punto es donde además aparece un término muy bonito que tiene Colette Soler en otro texto, en este momento no recuerdo cuál es, donde dice justamente que el análisis apunta al horizonte deshabitado del ser. O sea, allí donde hay una demanda de ser, articulada esa demanda de amor, como a lo que apunta en la dirección de la cura. Creo que el texto al que me estoy refiriendo es un comentario de Colette Soler al texto de Lacan, de dirección de la cura, cómo la dirección de la cura apuntaría al horizonte deshabitado del ser, que hace eco con eso que falta, irremediablemente falta. Entonces, la demanda de felicidad también pensaba un poco como en esa demanda de amor y esa demanda de ser, y de ahí la respuesta del analista. Bueno, Del, tienes la palabra, adelante. Hola, buenos días. Sí, Diego, mi nombre es Diego, pero sí, se parece con el nombre del correo. Okay. Buenos días. No, mi pregunta es más, me quedó sonando un poco, creo que fue algo que manifestó, creo que fue Nixon durante su presentación, quien decía que responder, más o menos, responder a la demanda inicial de un analizante, pues es algo que se corre un riesgo de alguna manera de que el paciente, si se le responde a su demanda o se va en el sentido de su demanda, pues este no va a volver o corre el riesgo de no regresar al análisis, ¿no? Pero entonces mi inquietud surgió cuando eso se manifestó y es algo pues que yo he escuchado bastante también al interior del psicoanálisis, pero en mi experiencia y en lo que he visto yo muchas veces, mucha gente que asiste a un psicoanalista o a un psicólogo clínico pues que trabaje con psicoanálisis,
la gente no conoce exactamente cómo es ese mundo, ¿no? Ni cómo funciona, ni cómo es el dispositivo, ni, digamos, no conocen necesariamente las reglas del juego y muchas veces tiene tendencia a llegar a donde un psicólogo, un psicoanalista pensando pues que es algo muy similar a como quien va a un médico, ¿no? Yo llego donde el médico, le formulo mi demanda, lo que me está pasando, lo que estoy atravesando y espero de parte del médico pues una respuesta, ¿no? Que me diga, haga esto, un saber, vea, a usted le está pasando esta cosa, tal, tomes este remedio y listo, ¿ya? Bueno, entonces, alguien que va más o menos así desde esa perspectiva y que asiste a un psicoanalista, digamos, con su demanda, el hecho de no responder a esa demanda también no sería un riesgo para que la persona no vuelva si no se responde a su demanda. Esa sería también, o sea, si responderla corre un riesgo porque ya se satura el sujeto, como decían, y pues ya siente que no necesita más saber más nada porque ya se le dijo. No responderle también no sería como una posibilidad, no responder o no ir en el sentido de esa demanda, que la persona ofensivamente diga, bueno, usted no me está librando nada, no me está entregando nada, pues entonces, ¿para qué vuelvo? Esa sería una pregunta pues para el que la quiera responder más o menos. Gracias. Bueno, Diego, muchas gracias. Sí, es algo muy interesante y bien, es algo que está ahí detrás es algo que va ahí en contraposición, porque bien, el paciente va en búsqueda de algo y por lo general cuando llegan donde el analista es porque ya han ido donde otras personas, porque ya han ido a otro tipo de terapias y ya cuando llegan finalmente vos traes la palabra médico. Es porque ya necesitan como algo, una cura, que necesitan como la pócima, que necesitan como algo que dé una salida finalmente y como para que lleguen y no se les diga nada, pues sí, finalmente ¿qué va a hacer? Va a frustrar. Y esa frustración es la que va a traer en sí algo. Pero acá hay algo importante y con esto busco responder de alguna manera a la pregunta y es el tema de la acogida. El sujeto lo que necesita es sentirse acogido y para sentirse acogido no se necesitan, como lo menciona Colette Soler, no se necesitan pues títulos, no se necesitan demás cosas, sino simplemente una acogida y una acogida va desde la escucha, desde una escucha que no va desde simplemente escuchar, sino tener un diferente, una escucha que va más allá, una escucha que va desde tener en cuenta ese saber que trae el sujeto, ese saber que trae el analizante y que va a tener en cuenta el analista cuando está ahí ese sujeto que llega con esa demanda, que llega ahí con eso que lo convoca y con lo cual tocó a la puerta. Y eso es lo que va a hacerlo sentir acogido, dependiendo cómo se acoja en el consultorio, cómo se acoja en ese momento que está ahí, va a ser lo que dependa o no que se quede o que se vaya. Entonces, de alguna manera, a grandes rasgos, logro contestar a tu pregunta. Patricia Muñoz, tienes la palabra, adelante. Sí, buenos días, muchas gracias. Yo no pude estar en la primera, pero escuché a Caterine, ¿es que se llama? Sí. ¿Cierto? Sí. Pero en la discusión me he dado cuenta un poquito de lo que se está trabajado en relación a esta última pregunta y que Nixon dice que pues trae la palabra acogida. Yo quisiera que pensáramos un poquito en lo que son las entrevistas preliminares, porque son fundamentales, no solamente por eso que se va a producir ahí, que permite o no que pueda entrar en análisis, porque las entrevistas preliminares todavía no es
una entrada en análisis. En esas entrevistas preliminares hay cosas muy importantes que se deben decir, como, por ejemplo, cómo se va a trabajar, el tiempo, el manejo del tiempo, cómo va a ser el tiempo, que no hay un tiempo fijo, eso es fundamental. No solamente lo que para nosotros es primordial, que viene desde Freud, tiene que ver con el dispositivo analítico en relación a la asociación libre, sino, por ejemplo, eso que digo del tiempo, y que el paciente sepa, yo creo que es muy importante, que es un tiempo para ver si realmente está dispuesto a apostar por hacer un análisis. Y en esas entrevistas preliminares, creo que el paciente se va a dar cuenta de esa acogida de la que hablaba Nixon ahora, que realmente no se trata de responder a la demanda inmediatamente, porque es que eso es todo un trabajo de la demanda. O sea, no, esa demanda hay que trabajarla, hay que sostenerla. Pues es que son diferentes tiempos del análisis. Eso es muy importante. Otra cosa que quiero retomar es esa frase que Catherine volvió a leer en el texto. Yo no sé de qué texto de colegio están hablando, pero eso no es lo importante. Que Lacan diga dar el objeto A, y ella retomó, lo buscó y dice que tiene que ver con la posición del analista como semblante de objeto. Y es del objeto del paciente, ¿sí? El objeto del analista no tiene nada que ver. Además que el objeto no es una cosa que se atrape fácilmente. Es un vacío, como se ha dicho, y tiene que ver con el fantasma. O sea, esa posición que el paciente toma frente al otro y que se repite durante pues su vida, porque es su posición fantasmática y va a ser algo que va a repetirse en el análisis. Esa repetición de esa posición es fundamental para que el paciente se dé cuenta de la posición que ha tomado frente al otro siempre. Bueno, eran solamente esas dos cositas que quería que retomáramos, y muchas gracias. Gracias, Patricia. Catherine, tienes el micrófono apagado. Gracias, Patricia, por la intervención, y me gustaría detenerme también en esto que planteas sobre las entrevistas preliminares, que si pasamos por ahí un poco rápido, diría yo que muy poco hablamos de esto, pero digamos el valor que tiene la entrevista preliminar en el marco de un proceso analítico, porque es también la posibilidad de mirar en ese escenario, si digamos, el paciente puede estar, si el analista puede atender a esa demanda, si lo puede atender, pero también es el lugar donde empieza a gestarse lo transferencial. Me recuerda mucho esa metáfora freudiana en relación al juego de ajedrez, ¿no? Cómo esos primeros movimientos que haga el analista van a marcar en algún punto la forma como se lleve el análisis. Y en este sentido, quiero traer otra vez tu frase en relación al no hay un tiempo fijo, ¿sí? Porque ese no hay un tiempo fijo
Yo pensando en términos de esta comparación que hace Colette Soler con el discurso capitalista al discurso del psicoanálisis, es en relación a lo que se puede comprar con el capitalismo, ¿no? Incluso el tiempo. Hay una película muy interesante que ahora no me acuerdo el nombre, pero es distópica, y a mí me fascinan las distopías porque, bueno, son muy interesantes para pensar un poco la lógica del lazo. Y en esa película los sujetos compran el tiempo, ¿sí? Y hay algunos que no tienen para comprar el tiempo y se mueren, ¿sí? Literalmente. Entonces, en esa oferta, ¿cierto?, que hace el analista, pero que implica también poderle decir al paciente ciertas cosas, como por ejemplo invitarlo a la asociación libre, que uno tendría que pensar, ¿es tan libre la asociación? No, no lo es, ¿sí? Pero por otra parte, este decir que no hay un tiempo fijo implica ya invitarlo a una lógica del tiempo que no es la misma del capitalismo, ¿sí? Y otra vez me vuelve la imagen de Alicia cayendo por la madriguera, que no sabe uno, yo me pregunto eso, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró Alicia, digamos, para llegar al fin de la... Porque además en la historia no queda claro, pero es muy interesante para situar allí en esos primeros momentos cómo digamos, se va a trabajar, porque también ocurre que los pacientes, digamos, en un proceso de corte abrupto, sobre todo hablando del ultimísimo Lacan y esos cortes 2 minutos, 5 minutos que Colette Soler los toca, pero no se mete mucho por allí, bueno, ¿eso qué efecto tiene? Para algunos puede producir un efecto vivificante, para otros, bueno, la emergencia de una angustia tremenda, porque, digamos, la persona quiere hablar, quiere decir, y bueno, hay cortes y no está quizá lista para eso, ¿no? Como también cuando ocurre en las interpretaciones que ya Freud nos advierte justamente del peligro de interpretaciones tan rápidas, tan ligeras de primer momento cuando no está instalada la transferencia. Entonces, digamos, me encanta, Patricia, que traigas este tema del tiempo, que es una discusión, ¿no?, interesante, porque hay muchos tiempos en juego, el tiempo de la época, el tiempo del paciente, lo que pide el paciente en relación al tiempo, porque siempre está la pregunta, ¿y cuándo me voy a curar? ¿Cuánto dura esto? ¿Sí? Y frente a eso, bueno, cada analista bueno, tendrá que maniobrar con esas preguntas que el paciente le dirige. Yolima dice por el chat que la película se llama El precio del mañana o In Time. Sí, así se llama. Muchas gracias, Yolima. Retomando un poquito este asunto de la frustración o de la abstinencia en relación a la respuesta a la demanda, justamente yo por eso intentaba señalar ahora que no es la frustración por la frustración no más, ¿cierto? Que eso tiene en principio, pues un argumento estructural, que es justamente el que he intentado señalar, que es ese objeto está perdido, o sea, no está en ninguna parte, pero además que no solamente es eso, o sea, no es rehusar y frustrar y ya, sino que y creo que a eso también apunta Patricia, y es que esa demanda se interroga, esa demanda se acoge, esa demanda se interroga, esa demanda se formaliza, toma diferentes, no sé, matices, por decirlo así, pues como en los diferentes momentos del análisis. Y respecto a lo que dices tú, Diego, es cierto, las personas muchas veces llegan demandando herramientas, pautas de crianza, cómo ser feliz en una relación de pareja, bueno, tipo manual, ¿cierto? Y hay personas que definitivamente, uno pues como
Cuando digo acoger la demanda, interrogarla un poco, uno podría, lo que intenta el analista en esas primeras entrevistas preliminares, tiene que ver con poder interrogar eso que el paciente pide, ¿cierto? Bueno, pausas de crianza. Entonces, una postura es dar las pautas de crianza y hay efectivamente otras posiciones que lo hacen, ¿cierto? Las pautas de crianza son esta, esta y esta. ¿Qué implica eso? Y creo que lo dijo Nixon, eso implica suponer, o sea, ubicarse en el lugar de saber y decirle al otro que yo sé lo que a él le falta y se lo entrego. Eso obtura la pregunta por el deseo, ¿cierto? Que implica mantener la cuestión de la falta como causa. Pero además, bueno, además implica como toda la cuestión de la sugestión. Y entonces un poco uno lo que apunta es, bueno, pautas de crianza, supongamos, más bien a interrogar qué tiene, o sea, por qué esa pregunta, de dónde le surge al sujeto esa pregunta, qué tiene que ver él, pues como con su relación, o sea, a sus hijos, a la paternidad, a la maternidad, etcétera, empezar a abrir, a interrogar. Y efectivamente hay sujetos en los que se logra producir ese viraje, ¿cierto? De esa demanda de manual, digámoslo así, a una pregunta de la manera como están concernidos, porque eso para ellos es un interrogante, e incluso cuando tú dices, Catherine, que se producen, pues no me acuerdo cómo lo dijiste, pero se instala la transferencia de alguna manera, pero también pensemos la transferencia como la suposición de saber al inconsciente, que hay un movimiento fundamental, o sea, no es lo mismo la suposición de saber al médico o al terapeuta inicialmente o al analista como en ese lugar de saber al que se le demanda un saber específico, a ese viraje, a la cuestión de esa suposición de saber al inconsciente. ¿Qué pasa? Me parece a mí que, bueno, el analista intenta y maniobra, pero realmente hay que contar, me parece que creo que lo señala Patricia, con el consentimiento del sujeto, que alguna vez lo hablábamos en otro espacio como coraje, ¿cierto? Porque hay movimiento que tiene que contar con el sujeto, o sea, el analista intenta, maniobra, pregunta, pero también hay veces que definitivamente hay personas que no quieren preguntarse, pues que la posición es yo voy donde alguien que me diga qué hacer, y bueno, pues para eso también habrá quienes respondan de esa manera. Lo importante es siempre, pues como ese asunto de la especificidad del psicoanálisis, a mí me parece que es fundamental siempre tenerla ahí en el horizonte. Eso quería pues como puntualizar. Tenemos unos minuticos más. No sé si hay algún otro comentario, si Nixon y Catherine quieren agregar algo. Patricia. Sí, Catherine, yo creo que la cuestión del tiempo es fundamental y quería señalar otro aspecto de ese tiempo que tiene que ver con el tiempo al final del análisis también, ¿sí? Aún cuando ya nos está yendo al analista, aunque se haya separado el analista. Lacan lo llama el tiempo de hacerse al ser. Y él dice, es necesario el tiempo. Lo dice así, con esa frase. Es necesario el tiempo. Ese de hacerse al ser, que tiene que ver con hay todo eso que pasa en un análisis que termina con, pues, caída de las identificaciones, atravesamiento del fantasma, bordear ese vacío, ese agujero, ¿sí? Pero aún después de eso hay necesariamente algo que yo creo que tiene que ver con la identificación al síntoma como síntoma, porque muchos síntomas durante todo el trabajo de análisis se caen, dejan de... Es más, es que en un trabajo de análisis pasa frecuentemente que el paciente dice, ve, yo antes tenía miedo a los ascensores, pues, y es algo que me pasó a mí, ¿sí?
y no hubo una intervención sobre eso, nunca, pues como algo, pero hubo un trabajo pues, del inconsciente, de lo que tenía que ver con ese miedo a entrar a un ascensor. Yo pensaba que era como que ahí había un muerto, ¿sí? Bueno, de pronto uno se da cuenta de que, ve, ya no pienso en eso cuando voy a entrar a un ascensor, sin siquiera, pues como que hubiera habido una interpretación sobre eso directa, pero hubo cosas que se trabajaron que tenían que ver con eso, ¿sí? Que además es un juego de palabras en francés y bueno, tiene que ver con mi historia, pero lo que yo les quiero transmitir es que para todos, durante el análisis, hay muchos síntomas que se caen, que ya no, pero hay algo esencial y fundamental, que es lo que Lacan llama el santón, porque no hay sujeto sin síntoma. El síntoma fundamental, lo podemos llamar así, Lacan lo nombra creo que una vez así, es necesario porque tiene que ver con eso, con el lugar que nos hacemos en el mundo y lo tiene que haber. Y ese es necesario el tiempo para hacerse hacer, es un tiempo de después que requiere tiempo. Bueno, era pues en relación a tu interés por el tiempo que estoy completamente de acuerdo, te quería señalar eso también. Gracias. Gracias, Patricia, por esa intervención también. Creo que es muy interesante, que igual también viene como de tu propia experiencia del análisis. Creo que me haces pensar y traer otra vez el testimonio de Pierre Rey, porque él cuando arranca el libro empieza diciendo que le tomó mucho tiempo poder hacer escritura de eso que pasó allí, ¿no? Es decir, que después que termina el análisis también hay un tiempo que es necesario, digamos, para que ese sujeto pueda también desprenderse, ¿no? Poder hacer, digamos, ya sin la necesidad de la figura del analista y demás, y que, bueno, por el caso de él se vuelve una escritura, pero creo que para todos se presenta esa escritura de manera distinta, ¿sí? Y que no es ese tiempo inmediato, sino que es un tiempo mediado, ¿no? Mediado por las maneras como esos restos sintomáticos van quedando allí, van quedando y el sujeto va haciendo otra cosa con eso, ¿no? Es decir, el tema del tiempo a mí particularmente me parece muy interesante, porque, bueno, también me recuerda a un sueño, ¿no? Y es un sueño en el que yo llego tarde a bailar una danza. Entonces, es bellísimo, ¿no? Cada uno hace una relación muy particular con el tiempo, ¿no? Y a mí me gustó mucho esa manera como Pierre lo trae, porque él está inquieto y convoca al lector a esa inquietud sobre el tiempo que se relaciona justamente con ese miedo que tenía él hacia la muerte, ¿no? Y que se llenaba de cosas para poder un poco dejar atrás ese miedo que corría más rápido que él. Entonces, bueno, me parece muy lindo volver a hablar sobre el tiempo. Yo invitaría, ¿no? a una jornada sobre eso. Catherine, Dale. hiciste alusión a Pierre Rey, pero no hablaste del título. Una temporada con Lacan. Un olvido bellísimo. Sí, porque hace alusión a lo que te está refiriendo y a lo que él habla en el texto, el tiempo de su constitución como sujeto. Quería señalar solamente eso. Muchas gracias por la referencia de Pierre Rey que me encanta. Sí.
Bueno, ya estamos sobre la hora. Yo creo que podríamos ir cerrando aquí porque viene además otra actividad. Muchas gracias a todos, pues a Nixon, a Catherine, a las personas que participaron y nuevamente al Foro Bogotá. Gloria, muchas gracias por haberme invitado nuevamente pues como a estar con ustedes. Gracias. Buen día. Gracias Muchas por el gracias a trabajo, buen todos. día. Los esperamos Hasta en un luego. ratito. Ya nos vemos. Se compartió Gracias. la cámara. Chao. Chao.